Muy buenas a todos, espero se encuentren bastante bien. En el presente video nos vamos a dedicar a lo que es resolver este ejercicio de modelamiento de bases de datos que dice: una biblioteca municipal debe gestionar libros, autores, usuarios y préstamos con multas. En este caso se van a entidar varias, se van a modelar varias entidades, ¿no es cierto? En este caso tenemos los autores, que son para los libros claramente, los libros, los usuarios, los préstamos y las multas. Ahora bien, esto tiene algunos requisitos específicos que, por ejemplo, dice que un libro puede tener múltiples autores, un autor puede escribir múltiples libros, un usuario puede tener múltiples préstamos activos y se genera una multa automática si la devolución es tardía. Ahora bien, para esto lo que vamos a tener que hacer es definir un modelo de bases de datos de carácter relacional, el cual permita generar todas estas entidades y además relacionarlas entre sí. Y para eso vamos a trazar un diagrama entidad-relación. Aquí voy a colocar una tablita, ¿no es cierto?, de dos elementos, donde voy a modelar la primera entidad, que son los autores. Entonces tenemos los autores. Bien, para el caso de los autores me pide un identificador de autor y de autor. Me va a pedir en este caso un nombre, me va a pedir un apellido, me va a pedir la nacionalidad y me va a pedir la fecha de nacimiento. Bien, para esto los tipos de datos que vamos a definir van a ser los siguientes. En primera instancia, el ID de autor va a ser un entero y esta va a ser la llave primaria. Es decir, este básicamente me va a permitir identificar al elemento completo de la tabla a través de su ID. Y de esta forma generar la relación hacia los elementos que están en otras tablas. El nombre lo vamos a definir como un varchar. No le voy a definir un tamaño de forma inmediata, sino que eso se va a ver dependiendo de cómo se implementará en el modelo. Pero en este caso vamos a definirlo como un varchar. No voy a definir el tamaño máximo todavía. Y obviamente de tipo not null, es decir, que este elemento como restricción de integridad no pueda estar vacío. Ahora, ¿por qué no coloqué el not null en el ID de autor? Porque al ser llave primaria no lo necesita. Las llaves primarias por defecto no pueden estar vacías y no van a estar repetidas. Bien, el apellido vamos a colocar exactamente lo mismo. Para la nacionalidad también vamos a colocar un varchar, donde en muchos casos no nos interesa tanto el autor, la nacionalidad del autor. Y la fecha del nacimiento vamos a colocarlo como date. Con esto ya tenemos definida la tabla de autores para los libros. Ahora, nos vamos a la tabla de libros. En este caso vamos a definir la tabla de libros, donde en este caso vamos a tener el ISBN del libro, que es un identificador único a nivel mundial para cada título. Bajo esa premisa, este va a ser un entero y va a ser la llave primaria de esta tabla. Luego tenemos el título del libro. ¿Ya? Ojo con lo siguiente, yo acá no voy a colocar tildes. No voy a colocar tildes. Esto principalmente debido a que por ciertas restricciones del lenguaje SQL no puedo colocar caracteres especiales como tilde, ñ, etc. Entonces, defino el título, que en este caso va a ser un varchar, que puede ser not nulo. Vamos a tener en este caso el año de publicación. Año de publicación, que este puede ser un entero sin problema. Ahora, eventualmente le podría colocar date, pero el problema de colocarle date es que tendría que tener la fecha en específico. Muy pocas editoriales le entregan. Entonces, en este caso, puedo colocar int y quizás con algún tipo de procedimiento trabajarlo dentro del libro. Bien,
Por otro lado, vamos a tener acá el género del libro, que esto lo podemos definir a través de un bar chart, y obviamente no nulo, porque para poder clasificar los libros sí necesito conocer su género, y la cantidad de ejemplares, que esto va a ser en este caso int, y por defecto lo voy a dejar en 0. O sea, cuando creo un nuevo libro, si yo tengo ejemplares o si no coloco esa información, que me lo rellene con 0. Y claramente no puede ser nulo. Ahora, la gracia del default, como ustedes bien saben, o como lo mencionamos en clase, es que en este caso, este libro, cuando yo tenga la cantidad de ejemplares, si no le coloco ningún valor, por defecto me lo va a definir en 0. Esa es la gracia. Podría colocar cualquier valor acá, pero simplemente para temas de comodidad lo vamos a dejar en 0. Como punto importante, un libro puede tener múltiples autores. Esto implica de que voy a tener que colocar ID de autor, ¿no es cierto? Y en este caso esto va a ser un entero y va a ser una llave foránea. Eventualmente, si voy a colocar más de un autor, esto se puede colocar con otro tipo de estructura que apunte hacia las llaves hacia la llave primaria de los autores. Pero de momento lo vamos a dejar así. A cada libro con un autor, luego eso es algo que se puede ir extrapolando. Y en este caso, vamos a definir una relación entre la llave primaria del libro y la llave primaria de los autores y la llave foránea del libro. Entonces con esto yo ya tengo la primera relación definida. Estoy dando cuenta que esto está quedando muy grande, así que vamos a achicarle un poquito la letra. Vamos a dejarlo en 14 si no me equivoco. Sí. Bien. Entonces, y de autor. Y estaríamos con esto. Quizás lo voy a subir un poquito más para arriba para que tener más espacio. Ya. Con esto, ¿qué ocurre? Luego, ¿qué tenemos? Usuarios. Bien. Para los usuarios, lo mismo. Usuarios. Para los usuarios necesito un ID. En este caso acá en Chile nosotros solemos utilizar el root del usuario, que lo podemos colocar, recuerden, o como varchar o como entero. Yo por lo general coloco el entero debido a que se puede calcular el dígito verificador. Bien, nombre, apellido, perfecto, email. En este caso va a ser un varchar. E importante, va a ser no nulo y va a ser único. Recuerden que por lo general en este tipo de sistemas el correo no se repite entre varios usuarios. Por eso lo coloqué como una clave como un atributo que no puede tener duplicidad. Luego colocamos el teléfono, que podemos colocarlo aquí como un int, not nulo, en caso de que alguien lo tengan que llamar porque no devolvió un libro, y la fecha de registro. Y ya con eso tenemos al usuario. Luego, ¿qué ocurre acá? Viene el tema préstamos. Para el tema de los préstamos, tenemos en este caso una identificación del préstamo, el usuario, el libro, la fecha de préstamo, la fecha de devolución esperada y la fecha de devolución real. Ocurre acá de que para el tema de los préstamos ahora voy a tener más llaves foráneas. En primera instancia tengo una ID
Un momentito que se me fue para el otro lado. Un ID de préstamo. Tengo un identificador de préstamo que va a ser un entero y va a ser una llave primaria. Luego viene lo siguiente, usuario. Para trabajar con el usuario, voy en este caso a establecer una llave primaria, o sea, una llave foránea. Pero para mantener el orden del diagrama, primero voy a definir el libro. En este caso es un entero y es una foreign key, es decir, llave foránea. Y lo mismo con el root usuario, que va a ser un entero y va a ser una foreign key o llave foránea. Y aquí establecemos la relación. El ISBN va a actuar como mi identificador del libro. Tenemos acá el identificador del libro y vamos a tener que el usuario lo vamos aquí a tirar directamente a través del root. ¿Qué más me falta? Fecha préstamo, fecha de devolución esperada, fecha de devolución real. Fecha préstamo, que va a ser date not null. Y los otros, que son la devolución esperada y la de devolución real, van a ser simplemente fecha. Porque en realidad estas las puedo dejar en blanco, o sea... las puedo dejar en blanco principalmente porque no voy a saber cuándo lo devolvió. Bueno, la devolución esperada quizás sí, podría definirla como not nula, pero la fecha de devolución real, esa no necesariamente tiene que quedar no nula. Esto principalmente lo menciono porque, claro, si alguien va a devolver un libro, no sé cuándo lo va a devolver hasta que lo devuelva. Por ende, el registro tiene que quedar en blanco hasta que lo devuelva. Y claro, si hay un nulo, podemos decir que esa devolución no se ha llevado a cabo. Es algo que se puede aprovechar en este tipo de sistema. Ahora, nos queda una que tiene que ver con las multas. Las multas van con un identificador. Entonces vamos a colocar aquí un identificador. O sea, perdón, las multas. Donde tengo aquí el ID de multa, que más o menos va a ser lo mismo. Voy a tener el ID de préstamo. Voy a tener en este caso el monto. Y voy a tener la fecha de multa, cuando se le aplica la multa, y voy a determinar si está pagada o no. En este caso este va a ser un booleano. A ver, el monto no es una llave foránea, es simplemente un monto y esto no puede ser nulo. Bien, el ID de préstamo es una llave foránea. Este ID de préstamo yo lo voy a sacar de acá. O sea, voy a generar una relación en la cual no puedo aplicar una multa a un préstamo que no se hizo. O un préstamo que no esté registrado. Y en este caso vamos a tener... bueno, esto también debería ser not null. Vamos a tener... Bueno, no, esto tiene que ir un poquito más para abajo porque va al... Bien. Entonces, aquí vamos a tener la multa, el monto, la fecha de la multa y si está pagada o no. El monto, un entero, porque generalmente es plata. Ahora, sería, por ejemplo, coma flotante o puede ser decimal, que ese es otro tipo de dato que lo vamos a explicar en clase en algún momento. Si la divisa con la que estamos trabajando tiene decimales, como por ejemplo el dólar. Pero en este caso, como utilizamos los pesos chilenos, no hay problema en que sea entero.
En el caso de la fecha de la multa, simplemente fecha, no nula, ¿no es cierto? Y si está pagada o no, esto es de carácter booleano, porque claro, voy a determinar si está pagada o no. Ahora, esto sería lo que yo esperaría en este caso que ustedes agregaran en el modelo de bases de datos. Hay dos elementos que son mucho más dinámicos que los otros. Por ejemplo, el tema de los préstamos y las multas van a ser cosas que van a estar cambiando constantemente y se van a tener que ir registrando nuevos préstamos y nuevas multas. Quizá en esos casos sería bueno agregar en la llave primaria un autoincremento. Un autoincremento. Y que este autoincremento, a medida que se vayan registrando nuevas multas, ¿no es cierto? O nuevos préstamos, se vaya aumentando solo, que no tenga que estarlo ingresando yo. Para todo lo demás, con este modelo ya estaríamos listos para pasar a MySQL Workbench y poder implementarlo. Cualquier duda o consulta que tengan, lo podemos consultar en clase. Y con esto estaríamos hasta acá. Hasta pronto.